El fantasma de porcelana. Capítulo 3, Desgracia. Habían pasado algunos años desde el incidente, la vida del brócoli con patas había sido demasiado tranquila. Su vida era hasta por decir relajante, vivía en una zona rural tranquila sin algún problema u otro, ya había superado algunos problemas que tenía y aceptaría sus quirks. Él se encontraba saliendo de su escuela, caminando por el sendero entre los árboles, para llegar a su hogar mientras pensaba observando el cielo que tenía pinta de iniciar una lluvia. Izuku tenía una sonrisa dibujada en su cara, pues era 14 de julio, un día antes de cumplir 14 años, su padre le iba a obsequiar algo que él tanto quería. Iba trotando muy feliz hasta que escuchó una voz cerca de él. Izuku pararía de caminar y voltearía por todos lados. Izuku. ¿Eh? ¿Quién? ¿Dónde estás? Una voz femenina había mencionado su nombre. Izuku, muy confundido pensando que quizás fue su mente, decidió caminar. Sin embargo, ahora sí escucharía claro su nombre. Izuku lanzaría una daga en un árbol en dirección donde había oído la voz, pero no había nadie. Cuando se acercó a tomar su daga de nuevo, escuchó su nombre. Izuku. ¿Quién eres? ¿Por qué no puedo verte? ¿Qué tratas de decirme? De repente el mundo se oscureció, dejando todo en una penumbra algo aterradora, mientras al frente de Izuku se formaba una figura de una chica. Él no se podía mover y por más que lo intentara, era algo aterrador. La figura de la chica, que parecía una sombra, se acercaría a Izuku y le susurraría en el oído: hoy la desgracia caerá sobre ti, ten cuidado. Todo se oscureció y de repente abrió los ojos, estaba en el mismo sendero con la daga en su mano, es como si se hubiera desmayado despierto, algo incómodo por lo que había. Según él, ilusionado, decidió caminar con más precaución a su entorno. Mientras tanto, en la ciudad de Musutazu, en una oficina de un gran edificio, se encontraría uno de los héroes más recientes que estaban en ascendencia. El héroe Davi estaba asistiendo a una llamada por algo importante. Davi. Realmente es un dolor de cabeza y por mi imagen y posición no puedo eliminarlo, sin embargo sabemos que vive en un pueblo, necesito que extermines a Stein y si es posible el pueblo en donde habita, es un lugar sin importancia y nadie pasa por ahí con suerte y tienen escuelas. ¿Qué te parece unos 75.000 yenes? Bien. Trato cerrado. Davi enviaría a una escuadra de asesinos comandados por uno de sus antiguos amigos por una suma de dinero a eliminar a Stein. La noche se pintaría de rojo, dijo entre risas el supuesto pelinegro. La noche caería. Izuku se encontraba en la sala de su hogar leyendo un libro tranquilamente. Su padre Chizome vería las noticias después de sus trabajos que lo agotaban en cantidad. Parecería una noche más, sin embargo sería interrumpida por una serie de gritos que los alertarían. Chizome tomaría su equipamiento. Izuku tomó lo primero filoso que tuviera en mano, preparándose para volverse fantasma con la energía vital que le quedaba guardada. Aunque no estaban muy preparados, ambos confiaban uno en el otro para terminar con lo que estuviera sucediendo allá afuera. Saldrían lentamente y de repente fueron acribillados por miles de balas que apenas esquivarían. Aunque Izuku era prácticamente imposible de matar, había utilizado mucha energía vital. Por otro lado, Chizome sí podía ser herido. Izuku, viendo la cantidad de matones que había visto, calculaba mínimo 100 personas, gritos y disparos se escuchaban. Chizome y Izuku no se la pensaron más y decidieron atacar. Izuku solo se limitaba a noquear, sin embargo el sanguinario de su padre sí estaba matando, pero eran demasiados y los estaban superando. Cuando estaban a punto de matarlos, Izuku tocaría a su padre, pasándolo a un estado fantasmal para salir huyendo a un lugar y ganar algo de tiempo. Cuando se alejaron lo suficiente, Izuku tomaría un respiro, mientras Chizome desesperadamente trataba de planear algo. En ese momento vieron dos sombras acercarse, eran dos héroes que Izuku había visto patrullar una vez. Sin embargo, antes que pudieran decir algo, los héroes rápidamente atacaron a Izuku y Chizome, los cuales tuvieron que separarse para lidiar con el problema. Izuku sería disparado a una casa destruyéndola por dentro. El héroe pensó que había terminado con la vida del chico, sin embargo entre las sombras se vio como unas flamantes llamas verdes salían de ahí. Izuku, con sus manos quemándose, decidió usar su Kirk de llamas contra el héroe de agua, Xiaman. Al parecer eres alguien más duro de lo que esperaba, sin embargo me están pagando una generosa cantidad por eliminarlos y no voy a fallar. El supuesto héroe juntaría sus manos para expulsar un disparo de agua que de nuevo enviaría a volar lejos a Izuku. Xiaman.
Mi Kirk es sencillo, con mi sudor puedo crear grandes cantidades de agua y usarlos de cualquier manera. Xiaman crearía otro disparo más potente que esta vez Izuku logró esquivar. Él se trataría de acercar pero Xiaman le daría una patada y le seguiría una combinación de puñetazos para derribarlo. Sin embargo Izuku tomaría su puño y sacrificando su propio cuerpo haría una explosión de fuego alrededor de su cuerpo, quemando y prácticamente destruyendo el brazo del héroe. Izuku mente. Carajo, me excedí con esa explosión, uso más de lo que debía, el cuerpo me quema y mis manos están inservibles, espero que eso lo haya detenido. Xiaman. Buen truco chico, pero eso no será suficiente. El héroe había resistido, y usando su Kirk creó un gran brazo de agua para compensar que estaba muy adolorido. Tomó a Izuku y lo empezó a golpear y a ahogar. Izuku logró por fin salir del brazo gigante apenas vivo y viendo su situación no le quedó de otra más que atacar de lejos con una bola de fuego que dejaría inútil uno de sus brazos, que ya de por sí ambos estaban demasiado dañados. Izuku tomó distancia y prendió de fuego uno de sus brazos, creando en su palma una bola de fuego que Izuku lanzó contra el héroe. Al instante la bola de fuego fue parada por el brazo de agua del héroe, sin embargo este no contó con que el agua empezaría a evaporarse. Xiaman. ¡No! Imposible, no tiene tanto calor. El héroe trató de alejarse pero ya no pudo moverse y fue impactado y derrotado. Izuku había ganado, al costo de que su cuerpo estaba brutalmente demacrado, sin embargo tenía que ayudar a su padre. Por otro lado Stein estaba en su lucha contra el héroe con telequinesis de tierra, el héroe Terra. El supuesto héroe lanzaba rocas y escombros que Stein esquivaba y saltaba sobre unos para llegar cerca de Terra. En un momento de descuido Terra no pudo ver un cuchillo dio en su pierna dejando de atacar. Stein rápidamente se acercó para incrustar su katana en el pecho del héroe y por último clavar un cuchillo en su cuello para acabar con él. Izuku llegaría donde su padre, Chizome, vería el estado de su hijo y trataría de acercarse hasta que muchos soldados empezaron a llegar. Cuando estaban rodeados de todos ellos se empezaría a escuchar una clara caminata. Cuando al fin el hombre hizo acto de presencia se empezaría a reír. Wow. Vaya que Davi hizo mucho show para encontrarte, asesino. Stein, me pago una cantidad generosa de dinero para matarte. Izuku y Chizome estarían confundidos hasta que el hombre volvió a hablar. Me pueden llamar Muscular, y te voy a matar a ti, y al mocoso detrás de ti. Muscular. Bien soldados, no necesito de su ayuda, pueden tomarlo como tiempo libre, yo me encargaré de estas dos basuras. Muscular empezaría a aumentar sus fibras musculares para rápidamente ir contra Chizome, el cual no pudo esquivar el golpe recibiéndolo de lleno, saliendo impactado en unos escombros. Izuku tampoco no tendría mucha suerte, pues fue tomado por la cabeza y estampado contra el suelo y arrojado al aire. Chizome se volvería a levantar lanzándole unas dagas a Muscular, pero las dagas ni siquiera pudieron atravesar las fibras. Rápidamente Muscular se acercó corriendo y tratándole de proporcionar unos golpes a Chizome, que logró esquivar. Sin embargo Muscular lo tomó del cuello y lo arrojaría al piso. Antes que pudiera hacer algo Izuku saltó usando su único brazo prendiéndole en llamas. Las llamas pudieron quemar las fibras de Muscular, el cual se quejó del dolor y tomaría a Izuku de su brazo y lo lanzaría a una casa, destruyéndola en el proceso. Chizome trató de escapar pero Muscular se lo impidió. Con sus dos brazos fácilmente pudo romper uno de los brazos de Chizome y lo aventaría a la misma casa donde había lanzado a Izuku. Se alzó una cortina de humo, donde en las sombras se vio como una llama verde se hacía de presencia preparando algo. Muscular no previno el ataque y fue impactado por una bola de fuego que quemaría su cuerpo sintiendo un desagradable dolor. Muscular. Vaya, tú tienes más potencial que el patético de tu padre, qué triste que te tendré que eliminar. Izuku se había destruido su otro brazo con tal de hacer daño. Chizome se levantaría de los escombros ya muy dañado. Ambos observarían como Muscular, aún con las heridas provocadas por Izuku, se seguía fortaleciendo más. Chizome observaría a su hijo dañado, y le hablaría. Chizome. Quizás deba darte tu regalo adelantado, hijo. Izuku miraría extrañado a su padre. Chizome extendería una katana que tenía escondida que no había visto, parecía filosa y de muy buen material. Temblorosamente tomó la katana y antes que pudiera decir algo su padre salió disparado contra Muscular, pero por más que intentó dañarlo, Muscular lo tomó de la cabeza y lo impactó fuertemente contra el piso, haciendo que brote una cantidad de sangre. Sin embargo esta vez Chizome se quedó inmóvil. Izuku se asustaría gritando el nombre de su padre, no respondió. Muscular se acercaría al cuerpo de Chizome. Muscular. Oh, lo siento, se me pasó la mano, quizás lo mate.
Muscular se empezaría a reír mientras empezaba a caminar a paso lento a Izuku. Sin embargo, Izuku se quedó quieto, tenía una mirada perdida, su padre muerto. Estaba procesando todo cuando Muscular le lanzó un puñetazo que lo mandó a volar contra otra casa y le caía encima escombros. Izuku estaba devastado, el dolor era tan agonizante que era imposible de expresar con palabras. Pero no tenía tiempo de lamentos, prácticamente estaba muerto, ya no tenía energía para pelear y no era rival para ese tipo, era una pelea perdida. Izuku quería luchar por la muerte de su padre, quería venganza, quería la cabeza de ese hombre en sus manos, sin embargo no tenía poder. Izuku había aceptado su destino, cuando todo empezó a oscurecer. El chico abriría los ojos, pero no estaba en donde él pensaría, estaba en un lugar extraño, era inexplicable, parecía como si estuvieran flotando en medio de la nada, una figura blanca se haría presente mirando a Izuku. Esta cosa se acercaría un poco más mirando detalle a detalle a Izuku, y diría algo. Así que, ¿tú eres él? Estás herido y dañado, no puedes morir, no debes morir, no te rindas, levántate y lucha por tu vida. La extraña figura pondría su mano sobre el pecho de Izuku, el cual cerraría los ojos y entonces... Izuku se levantaría de los escombros, con el fuego que empezaba a cubrir todo su cuerpo. Muscular se sorprendería al ver que Izuku se había puesto de pie una vez más, sin embargo esta vez notaría que el chico se veía extraño. Cuando el fuego cubrió en su totalidad a Izuku, explotó como bomba, quemando vivo a varios soldados que se encontraban en la redonda, e iniciando un incendio masivo alrededor suyo. La temperatura se disparó, el calor era tan potente que habían soldados que se desmayaban de la potencia. Muscular empezaría a acercarse a Izuku y sentiría como sus fibras empezaban a hervir. Izuku esta vez no se había dañado con el fuego, pues antes de explotar pasó a una fase fantasmal, de alguna manera había recuperado energía vital. Muscular correría dispuesto a atacar a Izuku, el peliverde alzaría su mano prendiéndola en llamas, había creado fuego fantasmal, y lo lanzó contra Muscular. Esta bola de fuego empezó a derretir las fibras de Muscular, por más que lo intentara, el fuego era imposible de apagar. Muscular se estaba retorciendo, quemando todo a su alrededor. Los soldados solamente caían sin tan siquiera tener contacto con Izuku. Cuando las llamas fantasmales por fin cesaron, Muscular se encontraba sin poder moverse. Izuku llegó y colocaría el filo de la katana en el cuello de Muscular. Este pediría piedad, pero Izuku no miró con desprecio. Izuku lo mató. El chico miró a su alrededor viendo como todo se caía a pedazos, cadáveres por doquier, muertos, soldados, conocidos, todos estaban muertos. Izuku se cubriría de llamas una vez más, explotando todo, acabando de una vez por todas con todo esto. El fuego había consumido en su totalidad el pueblo y a las personas, no había rastro de nada. Sin embargo, entre el fuego que empezaba a desaparecer por una intensa lluvia que caía saldría un peliverde moribundo y extremadamente herido. Este, entre tropiezos y tambaleando, se alejaría del fuego para resguardarse en un árbol de la lluvia que estaba cayendo. Las llamas habían sido derrotadas, ahora solo quedaban cenizas de lo que alguna vez fue un hermoso pueblo. Izuku, viendo en qué estado estaba, cerró sus ojos esperando el inminente final. Habían pasado unas horas, eran las 4 de la madrugada cuando Izuku de nuevo abrió los ojos. Él no esperaba abrirlos pensando que su destino sería morir, sin embargo estaba tirado en el suelo mojado por la lluvia que aún no había parado. Todo su cuerpo le dolía, era un milagro que aún respiraba, o eso él decía. El agua hacía arder las heridas, sin embargo tenía que pensar qué hacer. Mientras se trataba de levantar, observó la katana que tenía al lado suyo. Ahí fue cuando se acordó de qué fecha era hoy, era 15 de julio, su cumpleaños oficialmente. Ahora tenía 14 años, y estaba solo y no tenía absolutamente nada. Usualmente él estaría feliz por esta fecha, hubiera sido una fecha increíble, sin embargo estaba aquí, moribundo, apenas viviente, y con todo lo que él tenía en cenizas. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, ese sentimiento que ya había pasado años sin que lo experimentara, la tristeza, la soledad, el rencor, todo eso que él creyó haber superado, estaba de nuevo apoderándose de su alma. Pero no podía hacer nada. Lo que más le repugnaba era el hecho de que héroes habían tratado de acabar con su vida, algo decepcionante para él. Ya no creía en héroes, para él eran personas mentirosas que querían fama o fortuna.
Dando un suspiro el chico tomó la katana, ahí se dio cuenta de lo dañada que estaba su ropa, su camisa y suéter estaban carbonizadas de las mangas y parte del torso rotas, lo único que se encontraba medianamente aceptable eran sus pantalones y tenis rojos que tanto lo caracterizaban, debía cambiar de ropa, parecía un vagabundo, pero primero tenía que salir de este basurero quemado. Izuku inició su caminata para llegar a la ciudad. Antes de tomar el camino pasó por las cenizas del pueblo, era desolador, aún habían unos pocos escombros que no se habían hecho ceniza pero estaban carbonizados. Caminando por el sendero donde siempre pasaba para llegar a su secundaria se encontró con algo curioso. Estaba en los escombros de una tienda de porcelana. Izuku no recordaba esta tienda y eso que el pueblo era pequeño, quizás la habían abierto hace no mucho y no se había percatado. Lo más llamativo de los escombros era una máscara de porcelana que había sido atravesada por una daga, se dio cuenta que era su daga que Chizome le había obsequiado. Izuku sintió una punzada de dolor en su pecho, se acercó a la máscara, y extrajo la daga. La máscara era un tanto extraña, ignorando el material nada más tenía una abertura para un ojo, mientras que el otro lado había sido abierta por la navaja, dando un parecer que estaba rota. Izuku sintió la necesidad de llevarse esta máscara también con él, lo cual hizo y siguió su camino. Izuku se acordó del trabajo que hacía su padre, prácticamente gracias a eso ocurrió la desgracia, sin embargo era lo que les brindaba dinero para sobrevivir. Izuku tuvo una idea que era la única que podía emplear, convertirse en un asesino para obtener dinero. Su padre trabajaba en una asociación de las calles bajas, esta era controlada por un superior al que conocían como Quiroga, aunque no tenía la ubicación exacta conocía a unos pandilleros de la confianza de Chizome que podrían darle la ubicación exacta, así que Izuku se encaminó más rápido. Pasó un tiempo hasta que Izuku llegó a Musutafu, este ya había recuperado parte de su energía vital incluso estando herido, usando Kirk de fantasma voló por lo alto de los techos de casas y edificios para pasar desapercibido, hasta llegar a un barrio peligroso. Izuku avanzaba lentamente a los callejones de este barrio, el olor a cigarro era penetrante, gente tirada en el piso que por suerte aún respiraba y otras cosas repugnantes más. Izuku se toparía con esos pandilleros de mala fama, pero que Chizome les tenía confianza, la pandilla desconfiaba del chico, sin embargo al observar en el estado que se encontraba era lo mínimo que podían hacer, la pandilla indicaría en dónde se encontraba el cuartel secreto y Izuku sin pensarlo mucho se dirigiría allí. Izuku avanzaba rápidamente por la ciudad, hasta llegar al lugar indicado, según lo que dijeron los pandilleros tenía que preguntar sobre Quiroga a unos guardias que se encontraban escoltando el edificio casi saliendo de Musutafu. Izuku se preguntó dudando un poco. Izuku, ¿ustedes son los guardias de Quiroga? Los guardias sin decir ni una palabra abriría las puertas del edificio de mal estado. Izuku entró y ahí vería a su alrededor, gente extraña afilando armas, otros saliendo a direcciones muy específicas y otros pidiendo contratos. Sin embargo a la entrada de Izuku la gente pareció dejar de hacer sus actividades y enfocarse en el chico, quizás era por su apariencia, o quizás por su edad. El silencio fue roto por un hombre que abrió una puerta, este a paso lento se acercaría al chico. ¿Quién eres?, dijo el hombre extrañado. Izuku se pensaría un poco al contestar pero tomó valor para contestar, mi nombre es Izuku Akaguro, hijo del asesino que ustedes conocen como Stein. Los murmullos empezarían a escucharse, otros se meterían en sus asuntos de nuevo y no le tomarían mucha importancia. Izuku, ¿y usted? ¿Quién es? Verás, mi nombre es Quiroga y soy el jefe de la asociación de asesinos. ¿A qué viene tu visita, joven Akaguro? Izuku, necesito trabajar como asesino, para obtener dinero. Quiroga, algo le ocurrió a tu padre, ¿cierto? Izuku asentiría sin decir mucho. Quiroga, en ese caso si quieres participar en estos encuentros necesito que hables conmigo para detallar unas cosas. Quiroga avanzaría a su oficina y Izuku lo seguiría pensando en que se había metido. Cuando estaba dentro Izuku se sentó en una silla y Quiroga al otro lado en su escritorio también sirviéndose una copa de licor, este le ofrecería a Izuku pero el chico negaría. Quiroga dio un sorbo y empezaría a hablar. Quiroga, bien, yo conocí a tu padre, era bueno en su trabajo, un experto en su tipo. La situación que probablemente no sepas es que Stein era mi asesino personal que cumplía contratos para mí, debido a una deuda que tenía conmigo, y como ahora murió, esa deuda ya no se puede pagar, además que David iba tras él, supongo que sabes quién es, ¿no? Izuku frunciría el ceño a la mención de ese nombre. Quiroga,
Bien, también tengo unas cuentas muy pendientes con la escoria de Davi. Hagamos un trato. Resulta que Davi será un maestro en la academia WA en la cual podemos tanto tú como yo sacar provecho y eliminarlo de una vez por todas. Conviértete en mi asesino personal para acabar con Davi, y te dejaré en paz sobre la deuda, además de beneficiarte con una suma de dinero que, deduzco que utilizarías mucho a tu favor. ¿Qué te parece? Izuku pensó un poco antes de contestar. Izuku. Pero las admisiones de ingreso son en un año. ¿Qué haré en este lapso? Quiroga. Te volverás un asesino. Aparte de aprender, necesitas de hacerte un renombre, y te pagaré por cada contrato exitoso. Una vez que las admisiones inicien tendrás que aprobar para poner en marcha el plan. ¿Entonces aceptas? Izuku antes de dar su respuesta observaría la máscara de porcelana. No creyó que su vida fuera hecha cenizas de un momento a otro en cuestión de 24 horas, pero su padre le enseñó a actuar rápido. Izuku aceptó el trato. Señor Quiroga. Quiroga. Perfecto, chico. Antes de iniciar necesito recalcar unas reglas importantes. Tienes que sacar un carnet para poder acceder a este edificio. Lo puedes conseguir afuera, chico. 2. No se puede hacer mención de la asociación de asesinos. 3. Nada de traiciones aquí. Todos tenemos que mantener nuestra identidad en secreto. 4. Necesitas un nombre en clave para que podamos referirnos a ti. Saca el carnet y cuando lo obtengas vuelve a la oficina. Izuku asentiría saliendo de la oficina de Kiroa y dirigiéndose a una fila para sacar el carnet. Cuando fue su turno tuvo que responder y rellenar sin información. Entonces, ¿cuál será tu nombre en clave? Izuku miraría la máscara de porcelana, y le pasó una idea por su mente. Algunos minutos después Izuku se encontraba de nuevo en la oficina de Quiroga. Izuku le entregó el carnet al jefe, y este empezaría a corroborar la información. Quiroga. Entonces tu nombre en clave es, el fantasma de porcelana, Izuku. Así es, jefe. Soy el asesino fantasma, que porta una máscara de porcelana. Quiroga. Bien, chico, bienvenido a la asociación de asesinos. Ahora trabajas para mí, y en lo que esperas para los exámenes de admisión tendrás que mejorar y cumplir contratos. Izuku respiraría hondo y asentiría. Izuku. Pues empecemos de una vez.